y quería, bueno, saber tu impresión y algo de en qué te está atravesando ahora en este momento de quietud como artista. Entiendo la situación crítica mundial de cuidados, de aislamiento, entonces quería saber cómo incide en un artista, en vos, básicamente. Bueno, la verdad es que creo que ya todos hemos ensayado miles de respuestas para esto que no tiene sentido, ¿no? Y creo que el peligro es de ir dando vueltas como un trompo alrededor de esto que no tiene mucho sentido. Me refiero a que es inefable, que no sirve ninguna experiencia previa sobre la que uno pueda apoyarse para tratar de describir no solo qué va a pasar, sino además cómo se siente. Porque viste que uno pasa, a mí me pasa, que de pasar de momentos de necesario optimismo a lugares de hundimiento absoluto, con una velocidad sospechosa. Me parece que tiene que ver con que nos estamos formulando muchas veces preguntas anteriores a la experiencia, y que entonces, como son anteriores a la experiencia, no tenemos las categorías todavía para lidiar con ellas. A mí, en todos estos días, se me ha dado mucho por encargos y por consultas y por preguntas, la mayoría de los casos de algunas revistas y demás, tener que escribir, pensar, escribir algunas generalidades, ¿no? Y la verdad es que está bien, está bueno, porque te mantiene en movimiento y pensando, pero al rato lo contrastás con las experiencias de otros en idéntica situación, porque todo el planeta está más o menos en la misma situación, y viste que te encontrás con una especie de vacuidad o una suerte de corto alcance que es medio insoportable. Así que yo he empezado a tomármelo con algo más de humor, o sea, a tratar de atravesar esta suerte de paréntesis mundial, no dejar de pensar, todo lo contrario, pero sí entender que casi todos nuestros ensayos de respuesta son lúdicos en este momento. Son lúdicos hasta cuando llegue la verdadera desesperación. Esto es, para algunos ya ha llegado naturalmente y hace mucho, ¿no? Pero para quienes están en situación de riesgo, para quienes han perdido seres queridos, para quienes no quedaron aislados de su familia en otro país, para quienes no tienen internet y además vivir en cuarentena implica vivir hacinados con mucho más riesgo en el encierro que en la salida. O sea, estamos hablando de dos personas privilegiadas que en este momento pagan un servicio de internet y pueden tener esta charla tomándose un té y pensando lo que queda por pensar, pero también no dejo de imaginar que todo el tiempo, bueno, la experiencia más cruda la están viviendo otras personas. Yo creo que hasta que no se nos acabe el dinero en el bolsillo y tengamos que realmente pensar en reconvertirnos en otras cosas, todas las ideas acerca de cómo estamos, cómo es nuestra profesión, cómo va a imaginar el futuro, son divertidas elucubraciones lúdicas. Es lo que pienso. Y con respecto a tus obras, ¿cómo? Si querés hablamos de lo divertido, de lo lúdico, y si no nos deprimimos y hablamos de estadísticas y muerte, como quieras. No es para deprimirse, obviamente. Seguramente me parece que es un poco más que para pasar el rato, es un poco para reflexionar un tanto con vos, con respecto a tus obras, tus obras ahora ahora creo que en la semana pasada se liberaron por internet, y ¿qué pensás vos de ese formato? ¿Qué pensás vos de ese tipo de poder acceder a ese tipo de materiales? Si está lo sólido del teatro, ahí está el teatro. Me haces la pregunta para que yo conteste que no, me doy cuenta,
No, pero es que es evidente. A ver, yo naturalmente pienso, nos pasa a todos un poco lo mismo. Pensamos dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Por un lado, defendemos la condición de que el teatro solo existe en la reunión. Esto es convivial. Hay una forma de expectación diferente en el teatro y sobre esa expectación generamos nuestra gramática y nuestro relato, ¿sí? El teatro no es solo una historia que se cuenta, es una experiencia que se vive de determinadas maneras. Ni siquiera hablo de un teatro encerrado en las cuatro paredes del teatro moderno, que es una experiencia relativamente nueva en la historia del teatro. Teatralidad ha habido de miles e infinitas maneras a lo largo de la historia, y la sigue habiendo en este momento, aunque el formato vaya cambiando. Recién Dubati, en una charla que tuvimos anterior, decía, bueno, pero ahora hay teatro en los balcones, ¿no? A las 9 de la noche la gente ofrece un pequeño espectáculo, o pone música, o canta el himno, en esta suerte de malvinización bastante peligrosa que yo veo del fenómeno pan-nacional del cuidado y el guardarse. O sea, si de lo que estamos hablando, si una obra de teatro filmado es teatro, no, es teatro filmado. Pero si lo otro no existe, también está muy bien que haya. El teatro se filma para tener un registro que luego para un estudioso o incluso para alguien que vio la pieza pero que quiere disfrutarla de otra manera, la pueda volver a ver. Pero naturalmente no reemplaza la experiencia teatral. Ahora bien, vos vivís en una ciudad y tenés acceso a determinadas obras. A lo mejor esa obra que se colgó en la página del Cervantes la está viendo alguien que vive en otra ciudad, que nunca hubiera ido a verla porque no puede ni pagarse el pasaje o porque no sabe que le interesa, ni siquiera sabe si le interesa, y de pronto la ve y le gusta, y dice que yo por el purismo, decir esto no es teatro, voy a impedir que ese fenómeno suceda. Me parece que ya estamos a estos 40 días un poco más allá de todo, ¿no? Claro. Y eso es lo bueno. Sí, no. Decime. No, que a ver, concretamente el teatro filmado pierde naturalmente todo el caldo proteico del teatro y gana en muchísimas otras zonas. Vos pensá que hay gente, por ejemplo, en pueblos pequeños en los que no hay teatros. Ni siquiera es que la gente dice no me gusta el teatro, no saben qué es y está bien, porque no tienen esa opción. Y de pronto a lo mejor ingresa a ver una pieza teatral que lo conmueve profundamente y empieza a extrañar algo a lo que no puede asistir, ¿no? O el hecho de, bueno, que Internet se transforme en esta especie de pan-biblioteca en la cual uno puede acceder simultáneamente al registro de obras o de óperas a las que no podrías ni soñar con asistir en toda tu vida. Me parece que ahí hay algo positivo, que como decía yo hoy en otra charla, el convivio teatral, que para nosotros es sacrosanto, obtura, ¿no? Convivio paga ese precio alto. O sea, las obras del teatro comercial que de pronto fueron liberadas y vistas por un tipo de teatro que a mí no me apetece tanto, que no veo, pero de pronto fueron liberadas y fueron vistas por un montón de gente que no dispone del dinero para pagarlas. ¿Está bien o está mal? ¿No? Claro. Categorías bien y mal no aplican en este caso a una experiencia tan extrema como la que estamos atravesando. Así que todo lo que sea vital, bienvenido sea, y qué sé yo, nuestra opinión al respecto es medio irrelevante por ahora. Sí, totalmente. Y aparte también como me pongo a pensar en algo que, como en lo que va a suceder más adelante y algo en cómo, más que más adelante, en qué uno se activa, digo, como en estos momentos hay como se está empezando a agrupar gente. Se agrupa, digo, en las artes escénicas la idea también es tener como una especie de frente, ¿no? Para ver qué se hace con esto y también cómo se vive con esto. Digo, me parece también que es una herramienta, el teatro online, una herramienta en la que algunos actores también viven. Se les paga, está la gorra virtual de alternativa, ¿no? Como... Sí, claro que son paliativos. Podemos soportar esto en la medida que pensemos que es muy provisorio y que en algún momento este paréntesis va a terminar. Y entonces, en ese sentido, por eso decía, esas respuestas lúdicas están muy bien. Si ahora, además, la peste sirve para purificar algunos pensamientos, es decir, ¿a qué tipo de relación con el convivio
O de la misma manera, ¿a qué tipo de relación con la explotación de la tierra vamos a volver cuando podamos volver a explotarla? Bueno, todo esto es más preocupante, ¿no? Cuando uno trata de pensar más allá de este paréntesis. Sí, también está, no quería dejar de mencionar, una iniciativa de los profesores y docentes de artes escénicas que están realmente, porque los que trabajan para instituciones, bueno, de alguna manera se ha unificado que la educación siga de manera virtual, pero en muchos casos los docentes, los que dan clases de actuación concretamente, porque de dramaturgia hasta se puede imaginar una forma virtual, un seguimiento de obra y demás, están tratando de armar un protocolo como para cuando la situación de la cuarentena se vaya flexibilizando por áreas del quehacer, que se entienda que, bueno, es posible, incluso con ciertas normas de distancia y demás, hasta pensar en volver a dar clases, que es el sustento de gran parte del teatro independiente, ¿no? En algunos países ya está pasando esto. Hay lugares donde la pandemia es un poco más light, por ejemplo en Suecia, donde además no hay muchos casos de contagio ni nada, pero donde la gente está liberada para salir a la calle a 2 metros de distancia, a nadie se le ocurre cruzarse con alguien o darse la mano. Entonces, los ciudadanos han asumido sin necesidad de una orden superior sus formas de cuidado ciudadano y, por ejemplo, un teatro de Gotemburgo en Suecia me comisiona la escritura de una obra rápida que va a ser filmada por unos actores sobre el escenario y se va a difundir. La pregunta que debemos hacernos es qué tipo de obra uno puede escribir en esas condiciones. Claro, no se trata solo de hacer y seguir haciendo. La pregunta es, ¿de qué hablamos? Porque por un lado, si repetimos este entorno que se filtra en todas y cada una de nuestras acciones cotidianas, desde lavarse las manos a hacer las compras, todo se ha convertido en una suerte de película que nos es desconocida. Si repetimos estas sensaciones, estas emociones viscerales que todos tenemos, bueno, corremos el riesgo de carecer de toda imaginación. Nuestros espectadores van a tener muchas más experiencias vitales respecto del tema. Pero si al mismo tiempo hablas de cualquier otra cosa, la sensación que uno tiene es que a los 3 minutos cambiás, deslizás la pantalla para otro lado, ¿no? Estamos viviendo una época de una especie de impaciencia. Es un consumo muy raro, muy raro. Es complicado imaginar o reorientar poéticamente este consumo. Sí, aparte me da la sensación de que como las primeras semanas eran más como algo de lo que se vivía y lo que se experimentaba era más, bueno, es un momento para meterse para adentro, como algo así, pero después, o sea, con el tiempo es una cosa imposible, o sea, de qué se hace un poco con el tiempo y más también teniendo en cuenta la parte artística, ¿no? Como que uno también está acostumbrado a estar en grupo, a pensar, no sé si tanto a pensar, sino como a agruparse. El teatro es en grupo, entonces como esa falta también del cuerpo, ¿no? Presente. Y yo ahí creo varias cosas. En principio me cuesta mucho imaginar que la gente se pueda aburrir en este contexto. O sea, la verdad es que es difícil, es difícil la oferta de cosas que se puede. Claro, lo que no puedes hacer es abrazarte con tus seres queridos, pero hay nosotros a veces cenamos con mis suegros, ponemos el teléfono, incluso estás teniendo relaciones laborales o contactos virtuales, claro, con personas con las que normalmente en presencia no tendrías, porque viven en otro país, y sin embargo, bueno, como da lo mismo que vivan en otro país o que vivan acá a la vuelta, porque igual no te puedes juntar, empiezan a aparecer otras formas de encuentro. Entonces, aburrirse es difícil. Más bien yo diría estamos superados. Yo que he quedado en cuarentena con niños pequeños, me tengo que hacer cargo de todo, de las compras, de la limpieza, de la comida, de la educación, porque los programas, la tarea que les mandan es un jeroglífico, hay que abrir un archivo de un coso, pegárselos, copiárselos en el cuaderno para que después recién ahí ellos puedan hacer un circulito. Bueno, estamos como dándonos cuenta que empezamos a cuestionar la educación porque nos metemos de lleno en los contenidos de la escuela, que muchas veces no tenemos ni idea de cuáles son, y para todo tenemos una opinión, para todo.
Es muy difícil que el estado sea de aburrimiento, más bien es de alteración en todos los sentidos, pero aburrimiento no lo veo. Sí, claro, extrañar y de esa nostalgia de la reunión. Nosotros hemos tenido además en nuestro grupo más íntimo, amigos, muchísimos cumpleaños en estos días, empezando por el mío. Y fue muy raro porque se nos ocurrían regalos virtuales para hacernos todos muy divertidos, le preparábamos en secreto al otro determinado tipo de asalto, cosas que a lo mejor en la vida o le comprábamos un libro o ni siquiera íbamos a visitar, ¿no? O sea que están apareciendo, sí, respuestas lúdicas, insisto, y provisorias mientras no nos gane la desesperación. Si te dicen que esto va a ser eterno, naturalmente todo cambiaría, ¿no? Y el protocolo profesional de nuestra tarea tendría que cambiar. Pero ¿quién te puede asegurar que esto es eterno? ¿Y quién te puede asegurar que esto se soluciona en una semana? Nadie. Sí, como una especie también de incertidumbre que se vive, digo. ¿Cómo ves la salida del teatro independiente, ya que parecería como una de las últimos eslabones, quizás sería, ¿no? Como que en este momento el arte empieza como a, en algún punto, a no ser una de las prioridades, ¿no? Bueno. Decime. Sí, vos ahí creo que lo expresaste de una manera como para dejar abierta la polémica. El arte no fue aparentemente nunca una de las prioridades. Sin embargo, ahora, en este momento en el que la gente tiene, por ejemplo, tiempo y está confinada, nunca hubo mayor consumo de productos artísticos que en este momento. Claro. Pareciera que si no fuera por, ya sean las mismas series más o menos repetidas en Islandia o en Argentina, donde fuera, que te ofrece Netflix, o los contenidos que se empiezan a subir y que antes no estaban, la gente da la sensación, porque no podemos hacer una medición global, que ocupa gran parte de ese tiempo que tiene en dos cosas. El sustituto del deporte, o sea, mucha gente que hace lo que puede con su cuerpo en la situación edilicia en la que se encuentra, y consumo de bienes culturales. Entonces, es raro decir que la cultura no es prioridad. En este momento es bastante más prioritaria que la textil, por ejemplo. ¿Quién se le va a ocurrir comprarse ropa ahora si ni siquiera no salimos del pijama o del jogging en el mejor de los casos, ¿no? Por eso yo soy, en este caso me he vuelto casi un militante de lo contrario, de prepararnos para lo que viene. Lo que viene en todo el mundo es una economía de guerra, en la cual los estados que hayan salido a rescatar a los ciudadanos y a sus sistemas y a la salud pública y a lo que fuere, se lo van a empezar a cobrar, claro, recortando por los lugares supuestamente no esenciales. Bueno, que me vengan a explicar por qué considerarían la cultura no esencial, cuando está completamente demostrado que lo primero que la persona hace después de comer es el consumo de esto que lo mantiene con vida, que lo mantiene humano, ¿no? Ahí hubo algo raro. Sí. Okay. Sí, como yo el otro día debatía con un amigo autor en Berlín, en Alemania, y los teatros están cerrados, naturalmente. No se sabe muy bien si van a abrir en octubre. Algunas obras que se tenían que ensayar se están concibiendo y trabajando. La esperanza europea es que en algún momento se encuentre una vacuna o algún sistema de... Igual después hablaríamos de esto si querés en detalle, pero lo que me decía es que para lo que hay que estar preparado, no sé si es tanto para defender esta condición medio miserable que tenemos nosotros los artistas independientes y decir, ¿cuándo vamos a poder reabrir las salas chiquitas donde el peligro de contagio es mucho menor que en una cancha de fútbol o en un mega recital? En realidad, parecería que es al revés, que primero se podrían ir abriendo los pequeños espacios donde el riesgo de contagio es menor que en los grandes formatos. El problema de los grandes formatos es que casi siempre en Europa están muy apoyados por el Estado. Entonces los estados los están y los van a seguir apoyando porque si no saben que es como, bueno, perder una parte de la población.
El problema que tenemos nosotros aquí es que el sector público del teatro está bastante inane y que por otra parte no accede a un porcentaje significativo de creadores. Entonces nos vamos a tener que inventar nosotros ese sistema de salida. Viste que se están reuniendo en estos días los docentes para armar un protocolo para poder dar clases, garantizando el espacio a cada alumno. Me parece que es una iniciativa desquiciada, completamente loca. Uno lee el protocolo, bueno, pero es el mismo protocolo que para entrar a una carnicería. Entonces está bien, tienen razón. Esa es la forma de hacerse un hueco. Sí, porque por otro lado, después está la otra pregunta, que sería, bueno, también uno podría pensar en recluirse un poco, pensar, bueno, a lo mejor no es necesario hacer teatro estos 3 meses, si fueran 3 meses. El problema es si es 1 año, si son 2 o si son 20, ¿no? Entonces, lo que no podemos decidir es la gravedad de esa suspensión. Entonces, en ese no decidir, la gente se pone activa, lúdica, creativa, y está pensando diferente. Algunos piensan en un protocolo que nos permita seguir haciendo, otros directamente en reformatearse para hacer actuaciones online, o sea, que el actor deviene youtuber o instagramer. Es muy curioso porque yo no soy un gran habitante de las redes virtuales, pero he podido observar que si hay alguna diferencia entre los contenidos narrativos fuera de las redes y dentro de las redes, es que en las redes abunda lo metalingüístico, o sea, las cosas más eficaces de este sistema por el cual ahora estamos hablando son las que hablan del canal, ¿no? Los Instagram más graciosos o más inteligentes son aquellos que te explican, por ejemplo, cómo es un tutorial para hacer un reto, ponele. Pienso ahora uno de Javi Marra que vi hace poco, digo, claro, la clave de Instagram es que solo habla de sí mismo. El teatro no puede hacer esto. Entonces este formato virtual no lo puede reemplazar. Si el teatro no habla de la vida, de lo vital, de lo biológico, se convierte en una pavada, ¿no? Y carece además de responsabilidad. Histórica. Entonces, no son compatibles. ¿Con qué espacio es? ¿Qué espacio viene a llenar? ¿Qué espacio llena? ¿No? ¿Qué cosa? No entendí tu pregunta. Hay una interrupción en la línea. Teatro virtual. Bueno, yo me lo pregunto también, porque no tendría ninguna necesidad de preguntármelo, pero, por ejemplo, apareció este teatro en Gotemburgo y me dijo, mira, queremos que nos escribas una obra en 2 días. Claro. Ok. Yo les digo, ustedes saben que escribir una obra en 2 días es más o menos cualquier cosa. Sí, queremos cualquier cosa. Ajá. Y ahí empecé a darme cuenta que hay un enorme valor en esa propuesta, que es la de decir, a nadie le importa mucho en este momento la calidad de tu aseveración o de tu duda. Entonces, ¿qué otra cosa puede ocurrir si eso está suspendido? Yo naturalmente trato de no hacer cualquier cosa, pero sabemos que una obra no se escribe así en el impulso de un par de días. Ellos van a filmar la obra con los actores en un escenario vacío y la van a mostrar. Me tuve que hacer un montón de preguntas al respecto, que son preguntas parecidas a las que uno se hace cuando hace teatro no virtual. Y para mí estuvo bien hacerme esas preguntas. Yo sé, no tiene mayor o menor entidad lo convivial o lo virtual. Son simplemente situaciones que si te obligan a mantenerte en movimiento, van a tener sentido, ¿no? Claro, totalmente. Un poco, no sé, te pregunto cómo, recién decías que puede ser dentro de 3 meses, puede ser dentro de 1 año, como no sabemos nada del futuro, pero que crees que se viene una ola de teatro. ¿Cómo es el teatro? ¿Cómo lo imaginás el teatro post pandemia? No, afortunadamente no tengo ni que hacer el ejercicio de imaginarlo porque creo que es un balbuceo. Es decir, ¿para qué vamos a hacer predicciones? Un artículo que escribí ahora hace poquito para la revista La Fiebre, precisamente empezaba citando a Ludovica Esquirru, es decir,
nadie predijo de todos los adivinos que hay en el mercado que este año iba a ser un año de mierda. Con lo cual, si no lo predijeron los adivinos, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros que ni siquiera tenemos aspiraciones astrológicas? Lo que me parece que sí está bueno es pensar que el teatro sobrevivió a miles de mutaciones, algunas forzadas, otras ideológicas, ¿no? Como el pasaje del oscurantismo medieval, si es que es verdad que era oscurantista, al Renacimiento. Curiosamente, en ese pasaje es digno de observar que hubo una peste, ¿no? La peste negra, que eliminó casi un tercio de la población, y el teatro sobrevivió, mutó, se convirtió en otras cosas. Yo no le tengo miedo a que me digan que el teatro ahora, no sé, el año que viene va a ser solo virtual, en la medida en que tenga trabajo y que ese trabajo tenga sentido para mí. Porque me voy a aterrorizar de algo que no sé qué es o cómo funcionaría, y que a lo mejor los seres del futuro llamarán teatro en nuestro nombre y legítimamente, ¿no? Cuando el actor griego decidió bajarse de arriba de los coturnos y ponerse más cerca del espectador y que ya no se lo viera como una maquinaria ficticia más, seguro muchos espectadores no les creyeron una sola palabra, y sin embargo nosotros llamamos teatro a eso, a esa mutación, ¿no? Entonces las mutaciones no me asustan, no, pero tampoco me dan muchas ganas de imaginar, tengo pereza, ¿sí?, de imaginar en qué debería yo entrenarme para llenar ese oficio o ese mercado que se está abriendo como oportunidad ineludible y apetitosa en el futuro. No me interesa tanto. Yo sigo pensando en el teatro como lo seguía pensando antes de esto, y sí reparo en que va a haber mutaciones temáticas. Por ejemplo, una cosa que me interesa es que el espectador de este momento, el espectador encerrado en su casa, está consumiendo, está modificando su ADN, ¿sí? Está consumiendo al menos 3 cosas que a mí me parecen dignas de atención. La primera es filosofía. Nadie en su sano juicio ha dejado de pensar, y de pensar las preguntas fundamentales de la filosofía: la vida, la muerte, el amor. Bueno, lo piensa como puede, con los elementos que tiene a su alcance. Y mientras tanto, discursos filosóficos que en otro momento no te hubieran interesado o que quedaban para después, se han hecho urgentes, ¿no? Me refiero a los debates, por ejemplo, recogidos por la revista Sopa de Wuhan, que ha leído millones de personas, artículos que en otro momento uno diría, no es para mí, ¿no? Ese es un consumo. Todos en aprendices de Sócrates, ¿no? Empezando el solo sé que no sé nada. Luego, por otro lado, se ha hecho consumidor de ficciones a niveles, pero estrafalarios, desde pasar de una serie, de comerse 64 horas de una serie toda entera, a el otro día me reía en este chat que tenemos nosotros con los crápulas que juegan al fútbol, los que proponían lo del microbioteatro, piezas teatrales en 2 líneas. Rubén Sabadini. Habló del fenómeno el otro día en la charla, que no lo pude ver. No, pero yo soy muy amigo de él y no sos muy amigo, él te odia. Me pareció muy gracioso y muy sintomático. Surge como una especie de espíritu ridículo, es decir, vamos a pasar del microteatro al bioteatro y luego al microbioteatro, que son teatro en 2 líneas, ¿no? En 2 líneas. Me parecía muy gracioso, y algunos les contestaron, y estaba bien lo que le contestaban. Me parecía muy gracioso hacer de esta suerte de perseguir la zanahoria de la novedad, que fue, por ejemplo, microteatro. Microteatro es un proyecto que nació en Madrid, en España, como parte de la argentinización del fenómeno teatral, ¿no? Cuando los teatros se iban quedando sin recursos, los públicos iban teniendo cada vez menos interés, pero descubrieron que la mezcla de chupito y obra corta les daba una excusa de reunión, se comercializó muy rápido, luego fue exportada a otros países, y de hecho en la Argentina funciona, y entiendo que muy bien, porque la gente va y picotea teatro, restándole al teatro, qué sé yo, otros elementos que podría tener: complejidad, grandeza, duración, responsabilidad política, lo que quieras. No está mal, uno sabe lo que es cuando uno va a
pensar el microteatro y no pasa nada. Por eso de la idea del microbioteatro me parecía que hacía evidente otras alternativas y otras soluciones que son prepandémicas. Claro. Son cosas que ya estaban sembradas en nosotros, ¿no? Claro, creo que es una posibilidad lo de le tengo fe a microbioteatro. Sí, pero va a durar poco. Es como, bueno, es como el haiku a la poesía, ¿no? Puede tener los mismos elementos de poética y de síntesis que una gran obra. No sé por qué terminamos hablando de esto, pero te estaba diciendo que para mí las 3 novedades de nuestro futuro espectador, el espectador del futuro, hablemos de ese tema que es el que me preguntas. Ese espectador va a haber sido un consumidor de filosofía y va a haber puesto en la picota, con muchísima simpleza, a pensamientos que no comprende o que no comprendía antes, ¿no? Es muy divertido ver cómo la gente en redes le da con un palo a Zizek o a Han, ¿no? Que parece que están, o a Gamben, que se equivocó al presumir que esto era simplemente un sistema de control capitalista, que lo es, por otro lado, pero no solo es eso, además hay un montón de otros elementos, ¿no? Se hace consumidor de ficciones muy variopintas. Me gusta mucho siempre señalar lo que pasó con determinados objetos sofisticados de pronto al alcance de todo el mundo, como pasó con La Flor, ¿no? La película kilométrica de Mariano Ginás. El Pampero es un ejemplo de esto que estábamos hablando. Productores de cine completamente independientes, no financiados ni siquiera por el Estado o por el Inca, un poco como los que hacemos teatro independiente. Y de pronto, ante las circunstancias dadas, deciden liberar todos sus contenidos que normalmente son imposibles de encontrar, porque no hay copias en DVD de sus películas, no las ves, sino es cuando ellos las programan en pequeños encuentros o salas o donde fuere, el agravante además de que La Flor dura 14 horas, y de pronto lo colgaron, y una película que había visto muy poca gente, de un día para el otro la vieron 50.000 personas todas juntas, ¿no? Es una especie de éxito. Ahora, vos vas al contenido de la película, y la película es exquisita, sofisticada, no del todo accesible, vital, orgánica, tiene un montón de condimentos que no tendría lo que uno cree que es el producto que se puede consumir por 50.000 personas a la vez. Entonces, ¿qué ocurre? A lo mejor ese espectador, cuando vuelva al cine después de la pandemia, ya vio La Flor y le va a demandar a otras producciones a las que antes no les demandaba, bueno, originalidad, que lo sorprendan, que lo aburran hasta el momento en que lo obliguen a pensar algo, ¿no? Para mí fue muy, muy significativo y muy choqueante ese fenómeno. O lo mismo que pasó con obras, por ejemplo, La Terquedad, mi obra que le había ido bastante bien, en el Cervantes, la subieron a las plataformas y filmada, en 3 días la vio la misma cantidad de gente que en 5 meses. Un poco para refutar la idea de que era una obra larga, pesada o complicada. Bueno, tampoco sabemos cuánta gente hizo clic y se fue a la cocina a hacerse un omelette, ¿no? Pero la idea de que el espectador del futuro va a haber sido un consumidor masivo de productos de muy diverso origen, va a estar instalado en la imaginación de los creadores. Y luego el próximo para mí objeto de consumo que va a haber modificado bastante el estatuto de este espectador es un poco esta horizontalidad que se da en la creación y que hace que todos podamos ser actores, ¿no? El que da clases de yoga de pronto se está filmando para dar la clase y empieza a darse cuenta que tiene que elegir un encuadre, un tiempo, que nadie le contesta, muy extraña e intuitivamente todo el mundo se empieza a poner en la situación del actor, ¿sí? Vamos a empezar a ver todo, tutoriales para cortarse el pelo, hay unos videos de una nadadora rusa que hace ejercicios para nadar en seco. A mí todo esto me da mucha gracia y me hace pensar mucho en que estos espectadores del futuro van a haber sido actores muy activos de una prehistoria, ¿no? En ese regreso
Y esta suerte de horizontalidad, vos viste que el meme, por ejemplo, que es para mí el epítome de esta forma inmediata de captura de la realidad, todos nos reímos de algo que capturamos de manera inmediata e ingeniosa. El meme es anónimo. Esto es muy interesante. No hay autor detrás del meme, no sabemos dónde se hizo, quién se le ocurrió, incluso algunos creadores muy singulares de este tipo de formatos, como Guille Aquino, por ejemplo, o Javi Marra, tienen que empezar a copiar el formato del meme para poder ser legibles en estas. Están copiando más eso que, te diría, las técnicas actorales con las que uno viene de una escuela. Entonces, esta especie de democratización de la producción de sentido, de la apropiación de la realidad por un factor anónimo que es una población pandemizada, que de pronto lanza al vacío estas botellas con mensajes ocultos que son agarradas por todos, es muy singular, es un momento único. En otros momentos también existían, pero como uno tenía otras formas de relación, y no solo la de las redes, que son ahora las únicas formas de relación que han quedado, bueno, la virtualidad, por otra parte, muestra rápidamente sus fracasos, muestra más rápidamente qué es lo que no podés hacer que aquello que sí podés hacer. Yo no celebro esta hipertemperatura de los celulares en nuestras manos. Me parece que habla más bien del fracaso que del éxito, pero creo que va a modificar nuestra experiencia de espectadores futuros. ¿Qué crees, Rafa, que en qué lugar se tiene que ubicar ahora el teatro independiente, ¿no? Como sector, que necesita mucho del vivo, del cuerpo presente. Nada, en este momento no puede hacer nada, tiene que esperar a que se reabran las salas, o cada uno, insisto, tiene que aprovechar este momento para formarse, para hacer cosas que le parezcan que sí tienen sentido y que sí se pueden hacer en estas condiciones. Por ejemplo, leer muchísimas piezas teatrales a las que uno por ahí no tendría el tiempo o el acceso, o intentar escribir, pero la idea de reunirse a actuar cuando no hay reunión, porque en el teatro, se da una cosa mucho más importante que la acción. Se da un concepto que yo asocio con la interacción. Vos sabés que para poder actuar una escena está un poco lo que está planeado, lo que está escrito, lo que se quiere más o menos armar, pero la forma en la que el otro actor llena tus silencios o deja de interrumpirte, eso que está entre los actores y que llamamos interacción y que no es la acción narrativa, esa experiencia es imposible. Apenas vos y yo nos estamos pudiendo comunicar ahora porque no sabemos si el otro está pensando o es un delay, ¿no? Claro. Bueno, esto es lo que el teatro logra transformar en experiencia, y por lo tanto en el teatro independiente, ¿qué chances tengo de lograrlo, de replicarlo si está ausente? Todo lo otro van a ser, imitaciones pobres de los lenguajes visuales del cine o de la televisión. Más de la televisión que del cine, porque la televisión se caracteriza por tener casi un único plano, ¿no? Es el mugshot, el plano de cara hablando, ¿no? El cine tiene las posibilidades de llevarte a distintas locaciones, esto no. Entonces, me parece que el teatro independiente va a salir fortalecido de todo esto, precisamente por todas las cosas que no puede hacer, y que le va a obligar a preguntarse o a formularse en qué radicaba esa independencia, de qué era verdaderamente independiente y de qué no. Realmente hace tiempo que llamamos teatro independiente a una cosa que si Leónidas Barletta la viera, le da un soponcio, ¿no? En los estatutos de la fundación del teatro independiente, del Teatro del Pueblo a la cabeza, había una cantidad de cosas que hoy no serían teatro independiente. Desde el diseño del programa y de los auspiciantes que te ponen guita para la obra, hasta las formas de comercialización de eso que estás haciendo, tienen poco de independientes, dependen de un montón de otras cosas que son más bien miserables. Yo suelo hablar de 4 áreas teatrales en nuestro país. El teatro público, que es el que menos va a modificarse a partir de esta experiencia, va a seguir más o menos idéntico a sí mismo,
con un perfil ecléctico, que es el que tiene el teatro público en nuestro país. No es un teatro ni de retaguardia ni de vanguardia, es un teatro ecléctico, ¿no? Donde hay una mezcla un poco de todo, un poco de los clásicos, y de vez en cuando algún autor nuevo en formato chico para no suponer que atrasamos. Pero me parece que ese teatro no va a modificar gran cosa su... Luego está el teatro comercial, del que yo no sé nada, no sé absolutamente nada, que es el que está verdaderamente paralizado en este momento. Sus formas de producción, sus formas de comercialización y más no son posibles en este momento, y es el que, si sus dueños o inversores tienen que mantener una sala cerrada durante un año, probablemente la vendan para que se haga un garage o un hospital de campaña. Es decir, realmente ese sector, yo no sé nada de ese teatro, ni de cómo se financia, ni de cómo aspira a pasar adelante esta crisis. Sería interesante entenderlo. Luego está el teatro independiente, que es del que estamos hablando, que es el que padece todas las contradicciones, pero luego hay otro, para mí, que es el teatro marginal. Es un tipo de teatro que se realiza ni siquiera en la sala cómoda de la tacita de plata del Teatro del Extranjero, como le dice Mariano Stolkiner a su teatro, donde uno está cómodo, donde uno recibe un público que se sienta y que comparte un espacio donde se puede tomar un té. Pero hay otro teatro, el teatro barrial, el teatro de plazas, un teatro de una marginalidad que siempre aspiró a ascender al teatro independiente. Ese teatro es el que en el que probablemente haya que poner los ojos, porque ahora todos nos hemos marginalizado y vamos a estar marginalizados cuando salgamos de esta. Claro. Te pregunto en su forma, pero también te pregunto a nivel acción política, digo, y acción de poder estar presente, quizás no en el lugar, no en el teatro en vivo, sino de qué manera el teatro independiente tiene que estar presente, y te diría con qué pedir al Estado, por ejemplo. Aparte de... Bueno, en este momento guita. En este momento guita. Sí, a ver, insisto con la cuestión del privilegio. Si nosotros estamos hablando acá sin agarrarnos el pelo que cargado, vos no tenés, es claro, porque debes tener la heladera llena por lo menos para 30 días más, o ahorros en el banco para... Entonces decís, bueno, yo puedo soportar este paréntesis porque lo aguanto hasta acá. Cuando eso desaparezca, claro, el Estado tiene que entender que... Esto yo lo he dicho muchas veces, cada teatro que cierra es como una fábrica que implica trabajo perdido, trabajo que se le da a la gente, y siempre ha sido muy difícil presentarlo así. El discurso que dominó, sobre todo los últimos, fue un discurso neoliberal, casi calvinista, ¿no? Del uso del tiempo como posibilidad de producir guita. Y un montón de gente que ha logrado sustraerse de ese sistema y que ha aunado el trabajo con su pasión, cosa que es un privilegio, en el corazón de cada obra independiente, donde actores ensayan sabiendo que nadie les está pagando y subvirtiendo ese orden protestante, religioso del uso del tiempo para algo productivo. Hay allí un núcleo humano que es el que, insisto, en este momento está permitiendo, cuando el hombre vuelve a tener tiempo y no tiene que estar trabajando para producir la plusvalía de su patrón, que ni siquiera lo puede citar en la fábrica, empieza a darse cuenta que con su vida a lo mejor tiene otras cosas mucho más importantes que hacer que producir. Bien, la pregunta es, ¿de qué manera el Estado va a estar presente para garantizar que esa es la vida que merece ser vivida y no las otras? Y que además se puede, insisto, se puede. Hay países, por ejemplo, para los cuales esta crisis ya es más o menos, por ejemplo, bueno, Alemania o incluso España, que está en una situación crítica tremenda. En España se paga el paro, es decir, cuando los trabajadores autónomos, inestables, como somos nosotros, no tienen trabajo, hay un dinero que reciben del Estado. Y esos estados no quiebran por ofrecer esa alternativa. No tendrían por qué quebrar, porque en realidad la repartición de las ganancias y de las administraciones del Estado están siempre muy mal hechas,
pero se podría pensar en una renta básica universal, en la que por haber nacido en este planeta y por haber aparecido en una estructura que no elegiste, que es la de un Estado, ya tengas derecho a ganar tu sustento para poder hacer con tu tiempo lo que consideres más noble. Yo creo que ese es un objetivo que siempre está escondido detrás del formato del teatro independiente. Es decir, no, nosotros elegimos hacer esto con el tiempo porque nos parece que que la mera producción de mercancías no solo es poco sustentable y agresiva para con el medio, sino que además nos hace seres más infelices. Vinimos al mundo para ser infelices. Entonces, Alemania, por ejemplo, está poniendo, o Canadá, poniendo dinero en los bolsillos de las personas para que pasen este paréntesis en el que no pueden trabajar y con ese dinero puedan, bueno, comprar su comida, tener su sustento. Si ese sustento los estados lo pueden garantizar, ¿por qué fuera de la pandemia no ocurre? ¿Por qué se usan para comprar armas o para otras cosas? Totalmente. Bueno, me gustaría que cierres un poco con no sé, digo, ya creo que tocamos un poco todos los temas, pero y hablamos un poco de teatro independiente y cuál es la posición y de que hay cosas más importantes ahora, como si pudiéramos decir de lo que hacemos cotidianamente, qué es lo que empieza a ser como algo de lo importante a nivel prioridad socialmente, que es lo urgente ahora, como para cerrar. No, es que no lo puedo decir porque en realidad empiezo como todos, a desconfiar de la información que tenemos de la realidad, de los datos que tenemos de la realidad. Evidentemente hay una epidemia, evidentemente hay muchísimos muertos. Cuando uno comienza a analizarlo de esa manera, se da cuenta de algo horroroso, que es que el año pasado murieron, por ejemplo, de diarrea o de tuberculosis 9.000 personas, y que hasta el momento nosotros llevamos menos de 200 muertos por esto, ¿no? Está bien, en otros países donde no hay salud pública o donde los gobiernos descreyeron de la gravedad de esto, las cifras de muertos son muchísimo más altas, pero las están realmente comparando con otras enfermedades que se podrían prevenir. La diarrea, que mata a muchísimos pobres en el mundo, se podría prevenir con agua potable. Cuando esto pase, vamos a hablar del abastecimiento del agua potable. Eso es urgente. El dengue es urgente. La mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires está expuesta al peligro del dengue, que si lo querés es tan mortal como esto. Si sabemos exactamente lo mismo, por lo pronto, de la mortalidad de esta enfermedad. Entonces, me parece que yo oscilo muchísimo con respecto a qué es lo urgente. Yo, por ejemplo, ahora estoy confinado en San Miguel del Monte, ¿sí? donde vivo en el campo. En el municipio no hay casos de contagio y donde han cerrado el municipio no entra gente. La verdad es que la situación de la pandemia es bastante más agradable que en otros lugares. La gente sale a hacer sus compras. Bueno, a las 5 de la tarde suena la sirena de los bomberos y la gente medio que se mete en las casas como para reducir la cantidad de tiempo de exposición en fin, ya han pasado más de 15 días, nadie está contagiado y no está permitido el acceso de autos al municipio, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué sería lo urgente en este municipio? Bueno, por ejemplo, esta semana han empezado a permitir obras de construcción porque la gente necesita trabajar. Entonces, bueno, hay protocolos, que en las obras no haya más de 3 personas a la vez. O sea, se están basando en información que muy poco a poco vamos conociendo como real. Y en los lugares críticos, como son las grandes ciudades, esta información real no solo es alarmante, sino que también es muy vaga. Entonces, ¿cómo uno puede imaginar? Me parece que en principio salir al rescate de todo aquel que lo necesite de una manera efectiva. Yo realmente creo que las ayudas del gobierno son muy pocas en ese sentido. El anuncio de los 10.000 pesos que no podés cobrar si alguien en tu familia ya recibe un subsidio. 10.000 pesos te alcanzan para una compra de una semana en una familia. Entonces, es muy difícil suponer que con esos estamos a la vanguardia como país del cuidado del Estado sobre sus individuos. Es verdad que se ha hecho y muchísimo más que en cualquier otro país, y es verdad que teníamos, por suerte, un sistema de salud pésimo, porque se encargaron de destruirlo sistemáticamente,
pero Chile no lo tiene, por ejemplo. Y Claro. Estados Unidos no lo tiene. Ya lo tenés ahí a Trump diciendo que el que no tenía los $84.000 para pagarse un tratamiento y un respirador es porque obró mal en la vida y porque no pudo acumular ese dinero, ¿no? Ese pensamiento calvinista, protestante y moral que liga el progreso económico con la suerte de los individuos. Yo, en ese contexto, realmente es muy difícil pensar en que realmente espero que haya expertos que lo estén pensando por nosotros, porque yo, si te empiezo a hablar de las urgencias del teatro independiente, me parece que no resisto en ninguna reunión de Zoom con ningún ministro. Me van a decir, ¿qué? Bueno, pero esto, viste que esta siempre ha sido nuestra situación. No pertenecemos prácticamente a ningún ministro. Y si de ministro de Cultura nos ponían a Darío Lo Pérfido, quiere decir que evidentemente no pertenecemos al mismo sistema que se llama cultura en los estatutos de un Estado X. Entonces, esa sensación de ilegalidad también nos deja un poco al margen, y por eso somos los seres críticos que somos, porque hemos estado o hemos elegido caer dentro de ese margen, ¿no? Totalmente, Rafa, me parece que cerramos un poco con esa idea de que el teatro independiente le queda de agruparse y de hacerse presente de alguna u otra forma, pidiendo al Estado, pero bueno, también sabiendo que en este momento hay otro tipo de urgencias, es así. No lo sé, somos un montón de trabajadores, de la misma manera que amas de casa o docentes también necesitan de esa ayuda del Estado, como cualquier ciudadano que ha sido atrapado en medio de una situación contingente para la cual tenemos un Estado que nos proteja. Es decir, por lo pronto que no paguen ninguna deuda y que usen ese dinero para salvar a la población. Después ya se verá. Claro. Lógico, ¿viste? Ahora están diciendo, bueno, el fondo está considerando no cobrar la deuda a los países en crisis. ¿Qué? ¿Y si no hubiera pandemia no lo considerarían? No va a haber a quién cobrarle, porque no va a quedar nadie. Lo que pasa es que como esta pandemia afectó sobre todo al hemisferio norte, todo está muy loco y muy tergiversado, porque, bueno, golpeó en el corazón del imperio, ¿no? Gracias, Rafa, ya se nos acaba el tiempo. Bueno, te agradezco mucho la charla, me parece que fue súper interesante, y un poco queríamos tenerte como una voz súper vital en este momento dentro de la cultura y dentro del arte, donde la verdad es un honor que hayas estado para hablar para nosotros. Que tengas buenas noches. Bueno, para mí siempre es un gusto charlar con vos y tampoco sé muy bien quién nos está mirando, pero bueno, también esto es algo digno de observar, ¿no? Uno está acostumbrado a hablar en los programas de televisión o de radio, donde el formato es completamente careta, ¿no? Uno dice, bueno, acá el tiempo lo decide una industria, y de pronto aparecen los vivos de Instagram, donde viste que la gente se manda a decir realmente lo que piensa. No hay mediatización. No, después lo mira otro, y el otro que lo mira también lo mira y dice, bueno, es que acá no hay mediatización, no hay agenda, nadie te puso qué tenían que decir. Y entonces esto va a ridiculizar la televisión, me parece a mí. Sí, un poco sí, y aparte es como un poco la anti-entrevista, creo que no hablamos en ningún momento para combinar nada. Digo... No, ¿qué vamos a combinar? Digo, si la situación es evidente. Claro. Bueno, Rafa, muchas gracias. Bueno, y en cualquier momento esto se va a cortar, viste que sí tiene un límite. Claro, sí, que lo pone la empresa Instagram, de la cual sos accionario. Ponele. Voy a empezar, por ahí ahora, viste, empezamos no sé, abrimos una cuenta en el banco y eso y nos empiezan a depositar guita, por ejemplo. Sí, claro. La gorra para la entrevista. Podríamos haber hecho gorra virtual. No, la gente tiene que usar la plata para comer, ahora es muy difícil, salvo, bueno, qué sé yo, hay gente que ha ahorrado toda su vida para esto, ¿no? Es decir, para una eventualidad de yo no es mi caso, así que el mes que viene voy a estar pensando de qué trabajar.
Lo dijiste, trabajar todos unos ahorros para dejarlo en las gorras virtuales. O sea, podría ser ese como el... La moraleja. Es la moraleja. Gracias, Rafa. Bueno.